Shalom y bendiciones a cada uno de los hermanos. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente como cada semana en este su segmento donde nos hemos dado a la tarea de entender un poquito la Torá, un poquito las leyes alrededor de los mandamientos. Estamos usando como recurso primario el Mishneh Torah de Ramban. Aquí este librito por aquí. Este es el libro 6, pero estamos estudiando el libro 5 y estamos a punto ya de terminar el libro 5. El libro 5 tenía que ver con las leyes de los alimentos, leyes de las relaciones prohibidas por parte de parte del parentesco. Después entramos a lo que eran las leyes de los alimentos prohibidos, donde hablamos un poquito de acerca de los animales y la carne que se podía comer, lo que no se podía comer. Tocamos tantito un punto acerca de la Shejitá y dijimos que en estos capítulos la íbamos a hablar un poquito más a fondo. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de la Shejitá, que es la última parte de este libro 5. El libro 6, este libro que está aquí, el libro 6 tiene que ver con el libro de los votos y estaremos hablando temas. Déjeme de una vez le doy el resumen de lo que estaremos hablando en el libro 6. El libro 6 trata acerca de los votos, leyes de los juramentos, leyes de las promesas, leyes del nazareato y leyes de las tasaciones y las consagraciones. Todo lo que tiene que ver con al primogénito y las consagraciones de las ofrendas, cómo se tasaban, cómo se evaluaban. Todo eso lo vamos a aprender. ¿Por qué estamos haciendo esto realmente? Usted dirá, ¿qué tiene que ver si muchas de estas leyes, muchas de estas cosas no aplican para nosotros hoy en día? ¿Por qué tenemos que aprenderlas? Y la pregunta es válida y la respuesta sería, bueno, si nosotros entendemos que la Torá fue dada a Moisés, pero muchos de los mandamientos no son específicos, no tienen especificaciones, entonces necesitamos un documento como la Mishnah, que son las regulaciones, la jurisdicción en donde se explica más a fondo el mandamiento, cómo se cumplía, dónde se cumplía, qué se tenía que hacer, para entonces nosotros poder entender un poquito más el mandamiento. Ejemplo, todos conocemos Shabbat y hemos visto que Shabbat tiene un cierto tipo de regulaciones de lo que no se debe hacer. Mucha gente dice, eso es rabínico, pero realmente cuando nosotros nos ponemos a ver las 39 melajot o los 39 trabajos, prohibiciones que no se deben hacer en Shabbat, tienen que ver con lo que se hacía en el templo. Y de ahí es donde viene cuando aparece el Shabbat en el libro de Éxodo y Dios les dice que deben parar. Prácticamente las tareas que tenían que parar tenían que ver con la construcción del tabernáculo. Y es cuando vemos que aparece la restricción, 6 días. 6 días era para hacer el tabernáculo y un día era para descansar. Entonces vemos que aparecen mandamientos como cocinar, como coser, como todo lo que se hacía para la construcción del tabernáculo, que se detuvo, se dejó de hacer. Entonces de ahí salen los 39 trabajos prohibidos para Shabbat y los 39 tareas, melahots. Y de ahí es donde viene la designación de los sabios de lo que no se puede hacer en Shabbat. Y cuando entendemos estas cosas, es más fácil entender por qué esto sí, por qué esto no. Y no, créame, no todo lo que se escucha por ahí tiene una validez y tiene una solidez. Siempre tenemos que ir más allá a fondo. Y ese es el trabajo que nos hemos dado. Llevamos ya más de un año. Estaba yo viendo parte de los videos y este proyecto lo empezamos hace aproximadamente ya más de un año. Llevamos más de un año estudiando todo esto y hemos visto temas tan, temas tan importantes como el estudio de la Torá, por qué estudiar la Torá y leyes de cómo se escribía la Torá, cómo se hacían los tzitzis, cómo se deben portar los tzitzis, todo este tipo de cosas que hemos avanzado hasta el libro 5 que tiene que ver con las comidas. Y yo, como he dicho, las últimas dos clases, este tema de las comidas es un tema un poquito fuerte porque a muchos se nos hace difícil estando en la dispersión, estando en el exilio, estando fuera de la tierra de Israel, en donde muchas veces es difícil cumplir todo esto, pero a medida que vamos estudiando, nos vamos esforzando, vamos viendo cómo nos acercamos más a la presencia del Creador. Y esto es lo que queremos lograr con todos estos estudios, no hacernos más sabios,
sino hacernos más, más acercarnos más a la presencia del Creador para poder estar más cerquita de Él. La comida tenía que ver mucho con cómo el pueblo se alimentaba y es algo sumamente interesante cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo se está cortando la comida, dónde se está cortando la comida y nos ponemos a pensar el decir, realmente estoy comiendo kosher, entonces entramos en el dilema de lo que yo pensaba que estaba haciendo bien por muchos años, pues ahora tengo que revaluarlo, tengo que volver a sentarme, revaluar lo que estoy haciendo y tomar la decisión de avanzar un poquito más adelante o quedarme sentado en decir, no, aquí estoy bien y ya no voy más para allá. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Lamentablemente, muchas veces creemos venir a la Torá, aprender ciertas cosas y decimos, ya, con esto ya estoy bien y ya tengo lo básico, tengo lo fundamental, pero no queremos avanzar. Y yo creo que una de las metas, porque tenemos que caer en la misma parada de las fiestas, caer en el mismo ciclo de la parashá, caer en el mismo ciclo de estudio, es porque el Eterno de alguna manera nos está diciendo todos los días, todos los años, todos los meses, hay más, ya dominaste hasta aquí, ahora avanza más para allá, ahora ve más para allá, ahora ve más para allá. Así es que, habiendo dicho esto, déjeme, le voy a poner, déjeme, voy a ponerle por aquí, ok. Vamos a ver, entonces, ok, vamos a ver entonces aquí donde dice leyes relativas a la Shejitá. ¿Qué es la Shejitá? Es la faena ritual. Incluye 5 preceptos, 3 positivos y 2 negativos. O sea que esto de la faena ritual tiene que ver con 5 mandamientos de la Torá dentro de los 613. 3 son positivos, 2 son negativos. Y como cada semana no podía faltar que se me fuera, ya es costumbre, ya es costumbre que se me vaya el libro, pero no se me desespere, porque he tratado de ver por qué sucede, pero hasta ahorita no he resuelto el por qué. Ok, ya estamos aquí. Ahora déjeme llegar. Déjeme llegar nuevamente a donde tenemos que ir. Y ahora se me olvidó el número donde estábamos. Pero ya llegamos ahí. Bueno, deme un momentito. Libro 5. Ok. Aquí llegamos. La página 329, por si se me vuelve a ir otra vez. Ok, entonces dice 3 positivos y 2 negativos. 5 mandamientos. 1. Fainear ritualmente bajo el procedimiento llamado Shehitá y recién luego consumir la carne de un animal o ave cuando se desea consumirla. 2. No fainear un animal y su cría en el mismo día.
3. Cubrir la sangre de bestias y aves faineadas. 4. No tomar a la madre ave junto con sus pichones. Y 5. Espantar al ave madre si se van a tomar los pichones. Estos 5 preceptos se explican a continuación. Capítulo 1. Es un precepto positivo que quien desee comer carne de un animal doméstico o bestia salvaje, ojo que cuando dice bestia salvaje es dentro de los animales que no son domésticos, por ejemplo el venado, la gacela, los animales que son permitidos comer, a eso se les denomina bestia, ¿ok? Y aquí nos va a dar la explicación. Dice, los faenee ritualmente y recién luego los consuma. Como nos dice, podrás fainear del ganado mayor y del ganado menor. Deuteronomio 12:21. De ahí viene el mandamiento. Y respecto de un animal primogénito, ver la nota. ¿Cuál era el animal primogénito? Era el primer animal que salía, que representa un defecto, fue dicho. Sin embargo, puedes comerlo como si fuera carne de ciervo o de gacela. Deuteronomio 12:22. O quiere decir que el animal que era primogénito, pero tenía un defecto, no se podía dar al templo como ofrenda a Dios porque tenía un defecto. Este se podía comer, el primogénito que tenía defecto. El primogénito que era perfecto se tenía que traer al templo y le tenía que dar al sacerdote porque era ofrenda de Dios, era ofrenda de Adonai. Los primogénitos eran de Adonai, pero el que tenía defectos se podía comer. O sea, lo que está diciendo aquí. Entonces dice Deuteronomio 12:22, de lo cual se aprende que una bestia es como un animal en relación a la faena ritual. Y con respecto a las aves, está dicho, Levítico 17:13, que el que case un animal o un ave de los que se pueden comer, deberá derramar su sangre. Ello enseña que debe derramar su sangre. Y bueno, vamos a ver si se vuelve a abrir. Ya van 3 veces que se me cierra este programa. Trescientos 333. No, ahora me pasé, fue mucho. Aquí. Entonces dice, el que case un animal o un ave de los que se pueden comer deberá derramar su sangre. Ello enseña que derramar la sangre de un ave, o sea, fainearla, es similar a hacerlo en relación a las leyes de la Shejitá con la de una bestia. Nota, aquí dice, la nota, el animal primogénito es sagrado y se le debe presentar como una ofrenda y solo los sacerdotes pueden comerlo. Pero si tiene un defecto físico, se convierte en algo que no es sagrado. Se le hace shejitá y puede comerlo cualquier persona. No obstante, Rambán expone el asunto del animal primogénito meramente porque en ese asunto la Torah expone un versículo que compara a la bestia con un animal en lo que a shejitá respecta. Por eso Rambán lo trae y dice, el primogénito que tiene un defecto debe ser redimido por otro animal. Ese animal se presenta al sacerdote y el primogénito que tiene defecto se lo puede comer el dueño siempre y cuando se le haga la shejitá. Las leyes que rigen a la shejitá son las mismas en todos los casos. Por lo tanto, quien faena un animal, una bestia o un ave, primero debe recitar la bendición. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del cosmos, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó acerca de la shejitá. Si pronunció la bendición, ya sea inadvertida o a propósito, si no pronunció la bendición, ya sea inadvertida o a propósito, la carne está permitida. Está prohibido comer la carne de un animal faineado durante su movimiento post-mortem. Lo hablamos la semana pasada cuando estira el pie. Y quien lo hace antes de que su alma expire completamente y deje de moverse, transgrede un precepto negativo, ya que ese acto está incluido en la prohibición: no coman la sangre. Es decir, mientras el animal esté con vida. Sin embargo, quien lo hace no es pasible de la pena de azotes. Está permitido cortar su carne tras la shejitá durante el estremecimiento y antes que expire su alma. Esta debe ser salada
y enjuagada a fondo y dejada aguardando hasta que el animal muera. Luego de ello, esta porción puede ser consumida. Los peces y las langostas no requieren shejitá, sino con recolectarlos ya se permite su consumo. Ello está implícito en lo que fue dicho. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor le será suficiente? Y si reúnen todos los peces del mar, números 11:22. Es decir, que recolectar los peces es comparado en el versículo a fainear ganado y ovejas. Y con respecto a las langostas, se declara Ajá. Isaías 33:4, la Y recolección de las langostas, es decir, el día 30, creo que no se trabaja. solo la recolección se permite para su consumo. Solo la recolección se permite para su consumo. Por lo tanto, si los peces mueren naturalmente en el agua, están permitidos. ¿Dónde me quedé? Si los peces mueren en el agua, están permitidos. ¿Ok? Y está permitido comerlos mientras están vivos. De acuerdo a varios comentaristas, lo anterior se refiere a trozar una porción del pez mientras está en vida y consumirlo, y no se incurre la prohibición de consumir un órgano de un ser vivo mientras está en vida, ya que ello no aplica en peces. No obstante, no se los debe comer enteramente vivo, debido a que se viola otra transgresión. No se hagan despreciables, que veda todo acto repulsivo. Estamos hablando de los animales, a los peces, con solamente cazarlos. Obvio que el pez usted lo quiere muerto para cocinarlo, porque tiene que abrirlo, tiene que sacarle todas las partes de adentro. Así es que esa parte se entiende. Las langostas, acuérdese, las langostas son los animalitos, los saltamontes, los animalitos que tienen alas y que tienen 4 patas y que brincan, son como los saltamontes. Esas son las langostas, no las langostas del mar, ¿ok? Esas no son las langostas. Las langostas de las que habla la Torá, la Biblia, se está refiriendo a los chapulines, a esos animalitos que están allá afuera en el campo y que brincan. En México le decimos chapulines. Esos, con solo recolectarlos, usted también se los puede comer. Eso es a lo que se está refiriendo. La faena que la Torá menciona, sin más detalles escritos, debe ser explicada para saber lo siguiente: en qué parte del animal se debe hacer la shejitá, cuál es la medida del cuello, con cuáles elementos se puede realizar, cuándo, en qué lugar del cuello se degüella, cómo lo hace, cuáles son las cosas que invalidan la shejitá, quién puede fainear. Oiga, estas 8 cosas, porque no solamente se trata de decir cortarles el cuello al animal, sino está diciendo la faena que la Torá menciona, sin más detalles escritos, debe ser explicada. O sea, la Torá dice, hay que fainear el animal. ¿Cómo? Bueno, ahí entra la parte de la explicación. Ahí es donde muchos de los mandamientos no pueden ser entendidos si no se ve la explicación que se le dio a los mandamientos. Mucha gente está en contra y dice, pero la Biblia menciona que se le dio una Torá a Moisés. La Biblia nunca menciona que se le dio 2 Torás a Moisés como el judaísmo pretende explicar. Y déjeme hacer, ahorita que me acordé, déjeme hacer algo, porque ya que me acordé, vamos a explicar esto, porque tenemos que llegar a esa partecita. Mucha gente dice, ¿dónde la Biblia dice que se le dio 2 Torás? Porque esto es un invento del judaísmo que tienen por ahí, que Dios le dio 2 Torás a Moisés. La Biblia dice que se le dio una Torá escrita, que son los mandamientos, que es la Biblia, que es lo que nosotros conocemos. En ningún lugar de la Biblia se dice que se le dio una Torá oral, una Torá explicada. Así es que hasta no verla, no tenemos por qué obedecerla. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 18, nos vamos a dar cuenta de que llega Jetro, el suegro de Moisés, al monte Sinaí, y se encuentra con una escena. Y aquí es donde vamos a tener que leer con mucho cuidado, porque aquí está sucediendo algo. Versículo 13 del capítulo 18 dice: aconteció que aquel día se sentó Moisés a juzgar al pueblo,
Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo les juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo venía con Moisés porque ellos acababan de recibir. Es más, iban a recibir las 10 palabras, los 10 mandamientos, pero ellos venían con Moisés y él les declaraba, dice, las ordenanzas, declaro las leyes. Se sentaba el pobre Moisés todo el día y el pueblo venía a presentarle sus casos, a consultar a Dios cómo iban a vivir de acuerdo a la ordenanza de Dios. Y Moisés le explicaba: de acuerdo a la ordenanza de Dios, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los estatutos, tú vas a vivir de esta manera, tú vas a hacer de esta manera. Vamos a seguir leyendo porque dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti, es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña, oiga bien, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. Derek, la palabra aquí en hebreo es derek y aquí nos dice conducta, un curso de conducta. Muéstrales la conducta por donde deben de andar. La palabra andar, yelku, caminar, comportamiento. Caminar, comportamiento, vivir o comportarse de una manera determinada. Y lo que han de hacer, actuar, llevar a cabo o realizar una acción o un curso de acción. Entonces dice: enséñales las ordenanzas, enséñales las leyes, muéstrales cómo deben comportarse, cómo deben caminar, muéstrales lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también este pueblo irá en paz a su lugar. Cuando leemos esta parte, no entendemos que Moisés se sentaba para declarar las leyes, los mandamientos, declarar el comportamiento, declarar la conducta, cómo el pueblo debería vivir de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Jetro le dice: si tú haces esto todo el día, todos los días, vas a morir tú y por consiguiente este pueblo no sabrá qué hacer. Por lo tanto, enséñales tú las leyes, enséñales las leyes. Bueno, pero que no iban a tener una ley escrita. Porque el consejo de Yetro es: enséñales tú la ley. No va a bastar con que tengan algo escrito. Interprétaselos, enséñales su conducta, enséñales la halajá, enséñales el caminar, enséñales el derek, enséñales lo que van a hacer. Coge varones, enséñales a ellos y ellos juzguen. ¿Cómo van a juzgar? Van a juzgar de acuerdo a la Torá. Van a interpretar la Torá para juzgar entre los casos. Y así este pueblo va a caminar bien. Entonces quiere decir que Moisés tenía un conocimiento que estaba transmitiendo todo el día sentado ahí. Y Jetro le dice: no, lo que tú tienes, transmítelo a otros para que otros sepan y enseñen a otros. Y ahí es donde viene el Pirkei de Avot, que dice que Moisés transmitió a Josué, Josué fue transmitiendo y este conocimiento fue traduciéndose hasta llegar a la gran asamblea, y de la gran asamblea siguió su camino hasta convertirse en la Mishnah. Ahí está la prueba que cuando nosotros leemos sin los prejuicios, podemos darnos cuenta de que
Sí aparece una Torá escrita que Dios le dio a Moisés, pero aparece una parte donde Moisés estaba interpretando, estaba enseñando, estaba juzgando entre la gente para darles a conocer cómo debían comportarse como ciudadanos del reino. Y por eso hay muchos mandamientos que está escrito, pero la parte interpretativa y la parte de cómo se debía vivir está en lo que se conoce como la Torah oral. Y ahí es cuando nosotros entendemos que cuando usted escucha argumentos de, pero eso de dónde viene, esto no es de Dios, no estamos entendiendo la Torá, no estamos entendiendo Éxodo 18, versículo 3 en adelante, el consejo de Yetro cuando él ve a Moisés. Moisés, mira, yo tengo este problema. ¿Qué nos dice Dios acerca de este problema? No, la ley de Dios dice que tú debes hacer esto, tú debes hacer esto y así deben vivir. Se iba y venía el otro y venía los otros, venía los otros. Ahora, ¿qué debemos hacer en determinado caso? Ahí está la Mishnah. Si nosotros vamos a la Mishnah, ahí podemos ver qué podemos hacer en determinado caso. La Biblia nos dice que guardemos Shabbat. ¿Cómo vamos a guardar Shabbat? Aquí está. La Biblia nos dice que debemos comer kosher. ¿Cómo debemos comer kosher? Ahí está. Hay 50 y tantos capítulos para que ustedes entiendan lo que son las leyes kosher. La Biblia nos dice de la conducta sexual, cómo debemos vivir. Hay todo un tratado que tiene que ver con las mujeres. Vayan, estúdenlo porque ahí están los casos, cómo se debe vivir. Y así es como la Torá cobra mayor sentido cuando nosotros empezamos a estudiarla, porque en muchos aspectos la Torá solamente tira el mandamiento, pero ¿cómo se vive el mandamiento? Por ejemplo, mandamiento de caminar. No es lo mismo el mandamiento de caminar en Shabbat a cuando estaba el primer templo, a cuando estaba el segundo templo, a el día de hoy. El día de hoy no hay un Sanedrín, pero si hubiera un Sanedrín, si hubiera regulaciones como cuándo usar el carro, cómo usar el carro, porque en los tiempos de ellos no había carro, así es que los carros no entran ahí. Todo esto iba evolucionando dependiendo la época de la gente. En el tiempo de Moisés estaba el tabernáculo estaba en el medio del campamento y la distancia permitida para caminar era el de la última tienda hasta donde estaba el campamento, porque eso era lo que caminaba la gente, no más. Porque claramente vemos que el mandamiento está: recojan todo lo que tienen que recoger en el maná en el viernes en la tarde para que al siguiente día no tengan necesidad de salir a buscar y se queden en su casa. Claramente vemos que dice se queden en su casa. Así es que ahí estaba específico que no podían salir. Se hacía un sacrificio, iban al tabernáculo, era todo lo que caminaban. En la época del templo, la ciudad estaba más grande. Por lo tanto, vemos que hay regulaciones cuánto caminar y lo vimos con las leyes del Erubín. El Erub les permitía caminar una distancia aún mayor si dejaban el Erub, que era una comida que se podía comer, y por eso vemos que había una regulación más. Y por eso el Sanedrín es tan importante. Despreciar el Sanedrín es no querer entender la Torá en su totalidad, porque nos estamos perdiendo de un punto sumamente importante. Así que por eso le quería, me acordé de esta parte para explicarla, porque ahora vamos a ver qué dice aquí. La faena que la Torá menciona, sin más detalles escritos, debe ser explicada. ¿Okay? La Torá te dice debe ser faeneado, pero ¿cómo? Bueno, la explicación está en qué parte del animal se debe hacer la shejitá, cuál es la medida del degüello, cuáles son, ya no quiere brincar aquí, cuáles son los elementos que se puede realizar, cuándo, en qué lugar del cuello del animal se degüella, cómo se lo hace, cuáles son las cosas que invalidan la shejitá, y 8, quién puede faenear. Sobre todo ello es que la Torá nos instruye declarando: podrás faenear del ganado mayor de la forma que Hashem te ordenó, y podrás comer la carne ahí donde vivas. Deuteronomio 12:21. Todas estas cosas no fueron comunicadas verbalmente, como sucede con el resto de la Torá oral, a la que se denomina la misbah, o sea, el precepto, su modo de ejecución. Éxodo 14:22. Vamos a ver qué nos dice
Éxodo 14:22. Se fue Logos. Éxodo 14. Si era Éxodo 14:22. El precepto, su modo de ejecución. Éxodo 14. Extendió. Dice Éxodo, pero vamos a seguir aquí. Dice Éxodo 14:22, pero no lo encuentro ahí. Ya se lo busco en un momentito. Deuteronomio 12:21 dice, ahí donde vivas. Deuteronomio 12:21. Vamos a ver Deuteronomio. De aquí es donde sale el mandamiento. ¿Ok? Cuando Adonai tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si estuviera lejos de ti el lugar que Adonai tu Dios escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Adonai te hubiere dado, como te he mandado yo. ¿Ve? Dice, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas como te he mandado yo. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás no la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Adonai. Se está hablando ahí que cuando comas carne, cuando desees comer carne, puedes comerla. Puedes comer toda la carne que desees. Estoy haciendo bolas aquí con todo esto. Ok, el lugar de la shejitá es el cuello. El lugar en que el animal debe ser faenado es en el cuello y toda su área es apropiada para hacerlo. ¿Cómo es ello? Con respecto al esófago, desde el comienzo del lugar en el que cuando se le corta, este se contrae hasta donde crece el vello y comienza a parecer tajeado, como el estómago, es el lugar de la shejitá, es en el esófago. Si se hace la shejitá por encima de este sector, en el área llamada la entrada al esófago o la faringe, o por debajo de este sector, es decir, donde comienza el estómago, esta no es válida. La medida de la entrada del esófago en la parte superior donde la shejitá no sirve en un animal o bestia es del tamaño equivalente al que la persona pueda sostener con 2 dedos, aproximadamente 2 centímetros. Respecto a las aves, el límite superior de la shejitá depende de su tamaño y el límite inferior es hasta donde está el buche. El matarife o la persona que está haciendo el corte debe hacer el corte en el centro del cuello, pero si lo hace hacia los costados, su shejitá es válida. ¿Cuál es la medida reglamentaria del corte de la shejitá? Aquella óptima es la que se le logra cortar todo el diámetro de las dos señales, la tráquea y el esófago, ya sea en un animal o en un ave, y hacia ello debe apuntar el matarife. Pues sigue diciendo el 11. Si cortó la mitad de una de las señales y la mitad de la otra, la shejitá no es válida, incluso si se trata de un ave. Si la tráquea tiene de forma natural un tajo que cubre la mitad de su diámetro y el matarife corta en el mismo, completando así la mayoría del corte
del diámetro, la tráquea, la shejitá es válida. Todo el que hace shejitá debe verificar las señales tras haber faineado para certificar que en efecto estas hayan sido cortadas. Si no lo hizo y le cortaron la cabeza al animal antes de poder verificarlas, este es considerado nevela, incluso si el matarife es hábil y experto. Tiene que asegurarse que el área del cuello haya sido la correcta. Si el animal murió, le cortaron la cabeza y no verificó que fue el área correcta, la carne es considerada como no apta para una persona comerla, nevela. ¿Con cuáles elementos se puede hacer shejitá? Aquí dice el cuchillo. ¿Con cuáles elementos se puede hacer la shejitá? Con cualquier material, ya sea con un cuchillo de metal, una piedra afilada, con un cortante hecho con vidrio o el borde filoso de una caña de pantano o cortantes similares. Todo ello es válido siempre que su borde sea afilado y no presente mellas. Sin embargo, si se encuentra como un surco en el filo del elemento con el que se degüella, incluso si es muy pequeño, la shejitá no es válida. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el cuchillo tiene que estar filoso. Tiene que tener el filo. No tiene que estar amellado. No tiene que tener unas abolladuras. Porque cuando la navaja va a cortar el cuello, no tiene que dañar. Porque si daña la vena y no la desgarra, el animal va a sufrir. Así que tiene que ser un corte limpio que corte y que rebane todo para que el animal muera al instante. Pero si el el cuchillo no está afilado, tiene amellas, tiene bordes, lo que va a hacer es va a rasgar, va a cortar y el animal va a sufrir. Y acuérdense, aquí lo importante de todo esto es que el animal sufra el menor daño posible. Aunado a que se hizo la oración y ese animal ha quedado dedicado a que va a prestar un servicio, alimentar al ser humano en virtud de dar agradecimiento a Dios. Por eso cuando vemos a la carne halal, que ha sido, el animal fue muerto de la manera correcta, la shejitá fue hecha de la manera correcta, pero la oración, en lugar de dedicarla a Hashem, Adonai, el Dios del universo, ha sido dedicada en nombre de Alá. Por lo tanto, ese animal fue dedicado a otro Dios y comer de eso se consideraría como idolatría. ¿Cuál es halal? Que si usted dijera, pero ¿cuál es halal? Déjeme le presento por aquí. Todo lo que usted encuentre con este símbolo, todo lo que usted encuentre con este símbolo, usted encuentra en la tienda este símbolo que dice halal en la carne, especialmente en la carne, ¿ve? Halal. Todo esto fue faineado correctamente, pero toda esta carne fue dedicada a Alá, el Dios de los musulmanes. Por lo tanto, todo lo que vea usted con este símbolo en blanco y negro o en verde, que es muy común verlo en verde, halal, especialmente el cordero. Y siempre lo van a relacionar, muchas veces lo va a encontrar aquí, como por ejemplo aquí, ve, tiene la estrella, dice kosher, pero tiene el símbolo halal. Entonces, aunque dice kosher, pero tiene el símbolo del Islam, por eso dice aquí, no todo el kosher es halal. Aunque tiene el símbolo, al tener este símbolo, quiere decir que esta carne, pollo, fue dedicado a ese Dios y se considera como idolatría. Este es el logotipo que usted va a ver, especialmente en el cordero que viene de Australia, de Nueva Zelanda y alguna otra carne que la va a encontrar aquí. Muchas veces dice islámica, otras veces simplemente dice 100% a halal garantizado. Halal. ¿Okay? Este es el símbolo de la carne que ha sido dedicada en nombre del Dios a Alá. Que la oración, la shejitá, el corte, es de acuerdo a como el israelita lo hace. No hay diferencia, es lo mismo. Son las mismas leyes aplican. Pero la oración, cuando dice bendito eres tú, Adonai,
Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ordenaste lo concerniente a la Shejitá. La oración de Halal está dedicada a el musulmán, el Dios musulmán. Esa es la gran diferencia. ¿Okay? Seguimos por aquí. Dice el 16. En el caso de que un cuchillo al que cuando se le verifica deslizándolo sobre el dedo o la uña en una dirección desde adelante hacia atrás y no percibe ninguna mella, pero cuando se lo hace hacia la dirección contraria se distingue la presencia de una mella, si se faena con ese cuchillo deslizándolo hacia adelante solamente y no se lo retrae, la shejitá es válida, pero si se lo retrajo es inválida. Si el filo de un cuchillo asciende y desciende, o sea que está ondeado y curvilíneo como una serpiente, pero no presenta mellas, se puede fainear con él, incluso en primera instancia. Si el filo de un cuchillo es liso, pero no está afilado, se puede fainear con él, ya que no presenta mellas, aunque tenga que deslizarlo en ambas direcciones. Esto es lo que tiene que ver con el cuchillo. Si alguien desarraiga una caña, extrae un diente, corta una piedra o una uña, si están filosos y no presentan mellas, se puede fainear con estos elementos. Si se los enclava en la tierra, no se los debe utilizar para degollar mientras permanezcan clavados, y ya que la shejitá debe realizarse con elementos no arraigados a la tierra, y al clavarlos se considera como si los estuvieran. Si se tomó la mandíbula de un animal que posee dientes afilados y se degüella con estos, la shejitá no es válida porque son como una hoz, es decir, como un cuchillo mellado, ya que los dientes poseen diferencias de tamaños y filo. No obstante, con un solo diente que esté fijado a la mandíbula, se puede hacerlo, incluso a priori, a pesar de que esté fijado en ella. ¿Qué quiere decir? Que toda la dentadura, como tiene diferentes dientes, va a provocar un daño, pero un solo diente afilado puede cortar y es válido. Estamos hablando de gente que de repente vivía en el campo, vivía en el desierto y no tenía necesariamente un cuchillo, pero una piedra afilada que estuviera al filo, todas estas cosas que no provocaran el daño nuevamente. Revisión del cuchillo. Antes de fainear, el matarife debe revisar el filo del cuchillo y ambos lados del filo. ¿Cómo debe revisarlo? Debe deslizar los 3 lados del cuchillo, es decir, su filo y los 2 costados del filo, uno a la vez, de adelante hacia atrás sobre la carne de su dedo, y luego deslizarlo de adelante hacia atrás sobre su uña para verificar que no tenga ninguna mella en absoluto, y después de ello podrá hacer shejitá con él. Tenía que revisar el cuchillo, ¿ve? Vamos a brincar aquí. ¿Cuándo se puede hacer shejitá? En cualquier momento, ya sea durante el día o durante la noche, siempre que si es de noche el matarife tenga una antorcha con él, ya que puede observar lo que está haciendo. No obstante, si se faena en la oscuridad, esta es válida. Cuando una persona faena inadvertidamente durante Yom Kippur o Shabbat, a pesar de que si hubiera actuado conscientemente, será responsable de la pena capital o de la pena de azotes por haber violado Yom Kippur o Shabbat. Si fue advertido de esa sanción, no obstante, como lo hizo inadvertidamente, su shejitá es válida. Acuérdense, no se podía hacer trabajo, pero si lo hizo, la shejitá es válida. ¿En dónde se puede hacer shejitá? Está permitido fainear en cualquier lugar, excepto en el patio del gran templo, porque solo los animales consagrados para las ofrendas sobre el altar pueden ser sacrificados en el patio del templo. Por el contrario, los animales ordinarios, aquellos que no fueron consagrados, ya sean animales, bestias o aves, está prohibido fanearlos en el patio del templo. Asimismo, con respecto a la carne que la persona desea comer, como está escrito, si el lugar que Hashem elija está distante de ti, podrás fainear del ganado mayor y del ganado menor, y podrás comer la carne ahí donde vivas. Deuteronomio 12:21. Se aprende de ello que la carne que la persona desea comer puede ser faineada solo fuera del lugar que elija Hashem, el santuario. Eso quiere decir que la carne que la persona quería comer, que no fuera parte de una ofrenda, se tenía que hacer fuera del templo. Solamente en el templo se permitía la ofrenda, exceptuando el cordero de Pesaj, que ese era el cordero que se le hacía shejitá en el templo, pero se tenía que comer fuera del templo y dentro de las murallas de Jerusalén, que era el único animal que las personas lo llevaban, le hacían la shejitá,
le quitaban la piel, lo clavaban en una estaca de granada y le entregaban a la persona su cordero clavado en una estaca de granada para que lo llevaban al horno fuera de la ciudad, lo asaran y entonces fueran a las casas a comerlo. Era la única ofrenda que se podía a matar en el templo, pero no comer en el templo. A las demás ofrendas, a las que le pertenecían a los sacerdotes, se tenía que comer dentro, no dentro del templo, sino de los edificios que estaban en el templo. Y también la parte que comía la gente dentro de Jerusalén cuando subían. Era la parte que se les daba la parte del animal y ellos iban, la cocinaban y la comían. Cuando veamos la parte de las cosas del templo, vamos a entender un poquito más de todas estas cosas. ¿Cómo se hace la shejitá? ¿Cómo se realiza la shejitá? El matarife, extendiendo el cuello del animal y desliza el cuchillo de un lado al otro hasta que el animal es degollado. Tanto si el animal está echado como si está en pie y se lo sujeta por la nuca. Y el matarife sostiene el cuchillo en su mano por debajo del cuello del animal y lo faena es válido. Si se enclava el cuchillo en una pared y se hace deslizar el cuello del animal sobre este hasta que culmina la faena, la shejitá es válida, siempre y cuando el cuchillo se encuentre por debajo siempre y cuando el cuello se encuentre por debajo y el cuchillo por encima, porque si el cuello del animal está por encima del cuchillo, es posible que el animal descienda con el peso de su cuerpo sobre el cuchillo y corte su garganta sin olaja, que es el deslizamiento del cuchillo hacia adelante. La intención y pensamiento. La shejitá de animales no consagrados no requiere que quien la haga tenga la intención específica. Incluso si una persona degolló un animal mientras blandía un cuchillo, por ejemplo, si sin el propósito de fainear o que hizo el corte a modo de broma o se arrojó el cuchillo para enclavarlo en una pared y en su trayecto faineó a un animal, en todos estos casos la shejitá es válida. Debe hacerse realizando el corte en el sector apropiado en el cuello y con la medida de la incisión entre la tráquea y el esófago correspondiente. Por tanto, si una persona sordomuda faena o un demente o un niño o un ebrio cuya mente está turbada o quien fue poseído por un espíritu maligno y desvaría y otros que están lúcidos lo observan y verifican que la shejitá se realizó correctamente, es válida. Pero si un cuchillo cae por sí solo y faena a un animal correctamente, esa shejitá no es válida. Incluso si está sucedido de modo adecuado, como expone, podrás fainear. Deuteronomio 12:21, de lo que se aprende que es la persona quien debe hacerlo, aunque no tenga esa intención. Y vamos a ver aquí. Déjeme le enseño algo por aquí. Le enseño algo aquí. Esto es lo que se conoce como, esto es lo que se conoce como el esófago y la tráquea. ¿Ok? Aquí está la partecita aquí. Es esta. Aquí está el esófago. Aquí está la vena yugular y la tráquea. O sea, prácticamente no se tiene que degollar todo el animal, pero el cuchillo tiene que pasar entre lo que es la tráquea y el esófago. Con que pase el corte, aquí está el esófago, ¿ve? Médula espinal, esófago, tráquea y la vena yugular, que es la parte que está conectada al cerebro. Entonces, si el cuchillo pasa y corta esa parte, el animal es lo que se tiene que cortar. Aquí se ve también las venitas, la tráquea, el esófago. ¿Ok? Era lo que le quería enseñar.
el animal, el ave también de igual manera, de un ave. El de un ave, si ve aquí está el esófago, aquí está la tráquea y aquí está el esófago. Estas dos venitas que están aquí. Aquí está, ¿ve? Tráquea y el esófago, es esta que corre aquí. Por eso en México se acostumbraba a meterle un cuchillo afiloso y hasta la punta del pico y rasgarle, porque aquí era donde se juntaban la tráquea y el esófago juntos, y ahí era donde se desgarraba la parte de donde están juntos el animal. Aquí está la gallina, igualmente tiene la tráquea, y aquí está el esófago en la parte de esófago, que es lo que conecta con el buche. Ahí lo tiene. ¿Okay? Interesante, cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas y uno ve la anatomía de los animales y todo, uno dice que qué interesante. Vea, aquí es está una parte importante. Si una persona faena un animal para dedicarlo a montañas, montes, mares, ríos o desiertos, aunque no sea con la intención de idolatría, sino con fines curativos y similares, supersticiones y necedades que afirman los paganos, ¿cómo suponer que rociarse con la sangre de ese animal es curativo? Esa shejitá no es válida, ya que esta es una práctica que se aproxima a la idolatría. Si una persona faena un animal para rociar su sangre a ídolos o quemar sus grasas como ofrenda a ídolos, queda prohibido obtener provecho del animal, incluso si la shejitá fue realizada correctamente. Aquí es donde entra el halal, porque dice, si una persona faena un animal para rociar su sangre a ídolos, lo que hacen, rocian la sangre para Alá. Dice, queda prohibido obtener provecho del animal, incluso si la shejitá fue realizada correctamente, pues aprendemos los pensamientos que invalidan la shejitá en animales no sagrados y fuera del patio del gran templo, de los pensamientos que invalidan la shejitá en aquellos consagrados que se faenan dentro del templo, en virtud de que un pensamiento así de faenar animales consagrados en calidad de ofrendas con el propósito de rociar su sangre o quemar su sangre o quemar sus grasas para otro fin, los invalida. Los animales que se faeneaban para rociar la sangre en el altar quedaban consagrados para Dios. Los animales que se faeneaban para rociar la sangre para otro ídolo quedan consagrados para ese ídolo. Por lo tanto, no se permite el consumo de ellos. Y ahí es donde entra la parte de el halal. Esta parte está hablando de las ofrendas. Me la voy a brincar para llegar al capítulo 3. Capítulo 3 dice las cosas que invalidan una shejitá. ¿Qué es lo que invalida la shejitá? Hay 5 cosas que descalifican la shejitá y es esencial en estas leyes evitar incurrir en cualquiera de ellas, a saber, sheijá, interrumpir el degüelle, derazá, presionar con fuerza el cuchillo, jaladá, fainear sin que el cuchillo quede expuesto, hagramá, degollar las señales pero no el sector apropiado del cuello, y kur, cuando la tráquea o el esófago o ambos fueron desplazados de su lugar y se deslizaron antes de concluir la shejitá. Y aquí nos explica estas 5. ¿Qué se entiende por sheiyá? Es cuando una persona comienza a degollar, levanta su mano antes de completar la faena y se detiene, ya sea que lo haya hecho inadvertida, intencional o accidentalmente, y luego él mismo u otro completa la shejitá. Entonces, si se detuvo y aguardó el tiempo suficiente que le llevaría al animal, levantar al animal, hacer que se eche al suelo y fainearlo, su shejitá es inválida. Pero si se detuvo por un lapso menor, es válida. Si empezó a hacer el corte, se detuvo, el animal cayó, luego hay que levantarlo para hacer el corte, queda inválido porque tiene que ser el corte de una sola vez. ¿Okay? Después nos explica
¿Qué se entiende por jaladá? Jaladá significa que el cuchillo se inserta y queda escondido, cubierto dentro del cuerpo del animal. Por ejemplo, si uno insertó el cuchillo entre ambas señales, esófago y tráquea, tanto si se desgarra la señal superior con el cuchillo hacia arriba, como si se corta hacia abajo la señal inferior, que ese es el modo adecuado. La shejitá en ambos casos es inválida. El cuchillo no se vio, quedó dentro de la piel, no se vio lo que cortó, queda inválido. Dice aquí el 10. Si se inserta el cuchillo debajo de la piel del animal y corta las dos señales de acuerdo al modo estipulado, o si lo esconde debajo de una madeja de lana enredada y se extiende un paño sobre este y sobre el cuello, faeneando, deslizando el cuchillo debajo del paño, al ser que este no queda expuesto completamente, sino que está escondido, hay duda si es considerado nevela o no. Tiene que verse el corte. ¿Qué se entiende por derazá? Por ejemplo, si uno golpea con el cuchillo sobre el cuello del animal, ¿cómo se lo haría con una espada? O si se cortan las señales de una sola vez sin deslizarlo hacia adelante o hacia atrás, o si lo apoya sobre el cuello y lo presiona hacia abajo, cortando como si estuviera haciéndolo con un rábano o una calabaza hasta escindir las señales, es inválido. O sea, de un golpe, sino tiene que ser hacia adelante y hacia atrás el corte. ¿Qué se entiende por agramá? Cuando se degüella la parte superior, la tráquea, donde la shejitá es inválida. Existen dos nodos que son como dos granos de trigo en la parte superior de la tráquea, en el cartílago traqueal más grande. Sobre este anillo superior hay un calgajo de carne que está inclinado. Esta es el área de la laringe. Si degolló en medio de estos dos nodos, pero dejó incluso la más mínima porción de ellos en la parte superior hacia el lado de la cabeza, esta shejitá es una shejitá válida, ya que el corte fue desde donde el cartílago traqueal adopta una forma de capuchón hacia abajo y ello está incluido dentro del sector apropiado para la shejitá. Pero si no dejó ninguna porción de estos nodos, sino que cortó por encima de ellos, esto se considera agramá y la faena es inválida. O sea que hay que saber dónde hacer el corte. ¿Qué se entiende por ikur? Que la garganta, o sea la tráquea o el esófago, o ambos fueron desconectados de la mandíbula y se deslizaron antes de concluir la shejitá. Sin embargo, si un ave se degüella todo el diámetro de una de las señales o su mayor parte y luego se desliza la otra de su lugar, la faena es válida. Acuérdense, la imagen que le mencioné, que el esófago y la tráquea están juntitos, tenían que cortarse, pero si el corte se hizo y cuando el corte se hizo, la tráquea o el esófago se movió y no alcanzó a cortarse, es inválido. Dice aquí, siempre que casos en que el animal es considerado nevela, muerto sin shejitá, siempre que hayamos empleado con respecto a la shejitá el término inválida o no válida, significa que el animal es considerado nevela, y si una persona consume de su carne una porción del tamaño de una aceituna, es pasible de la pena de azotes por haber comido de una nevela, ya que ningún método de matanza la modifica de esa categoría, salvo la shejitá válida dispuesta por la Torá oral a través de Moshe, nuestro maestro, la paz sobre él, como lo hemos explicado en el capítulo 1 hace 2 semanas. Siempre que se plantea una duda sobre si la faena es válida, se trata de un estado dudoso de nevela y quien consume de su carne es pasible de la pena de azotes por rebeldía. Después, capítulo 4. Si un israelita no conoce las 5 cosas que invalidan la shejitá, ni las normas conexas de las leyes de shejitá que hemos explicado, hace shejitá solitariamente, está prohibido comer de esa faena, tanto él como otras personas, ya que está próximo a ser considerado nevela ante la duda, y aquel que come de esta una porción del volumen de una aceituna, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. E incluso cuando éste realizó 4 o 5 faenas válidas delante nuestro, y es sensato suponer que aquella que llevó a cabo en privado se hizo de modo adecuado y completo, está prohibido comer de ella.
A priori, un israelita que conoce las leyes de la Shejitá no deberá faenar solitariamente hasta que lo haga muchas veces ante un sabio, hasta acostumbrarse y degollar prestancia. Sin embargo, si comienza faeneando solitariamente, su Shejitá es válida. O sea que debe tener experiencia en cómo hacer el corte. Aquel que conoce las leyes de la Shejitá y ha faeneado en presencia de un sabio hasta acostumbrarse es denominado un experto. Cualquier experto puede faenear solitariamente a priori, incluso las mujeres y los sirvientes, si son expertos, pueden faenear a priori. O sea, pueden hacerlo solitos, pueden hacer el corte y pueden hacer la matanza de sus animales. Voy rapidito para acabar aquí. Si un idólatra faena aún de hacerlo ante un israelita y con un cuchillo en óptimo estado, incluso si el idólatra es menor de edad, su faena es nevela, y quien come de ella es pasible de la pena de azotes por la ley de la Torá, como declara el versículo Éxodo 34:15. Ellos te invitarán y terminarás tú también comiendo de sus sacrificios. Dado que la Torá advierte que quizá terminará comiendo de su faena, se aprende que su faena está prohibida y no puede compararse con un israelita que no conoce las leyes de la Shejitá, en cuyo caso, si lo hace correctamente ante un sabio, la Shejitá está permitida. Nuevamente volvemos la intención con la cual el animal fue degollado. Cuando los israelitas estaban en el desierto, no se les había ordenado aún las leyes de la Shejitá en los animales mundanos, no sagrados para consumo, sino que le cortaban la cabeza a los animales o los degollaban y los consumían como lo hacían las demás naciones. En el desierto se les ordenó que todos los que desearan hacer Shejitá a un animal lo hagan solo a los efectos de acercar una ofrenda a Hashem de paz, una shelamim, como declara el versículo Levítico 17, 3 al 5. Cualquier persona de la casa de Israel que sacrificare un vacuno ante la tienda del encuentro a fin de ofrecerlo como sacrificio a Hashem, de modo que los israelitas deberán tomar sus animales, donde son entregados al sacerdote para ofrecerlos a Hashem como ofrenda shelamim de paz, pero en ese entonces el que deseaba decapitar sin shejitá un animal y comerlo en el desierto podía hacerlo, pero una vez que se le dieron las leyes, todo tenía que cambiar. Definición de tereifa y sus subtipos. Ya hemos explicado en las leyes de los alimentos prohibidos que la tereifa mencionada en la Torá, Éxodo 22:30, es el animal que a causa de su lesión o enfermedad fatal está al borde de la muerte y que es empleada la palabra tereifa, atacado por un depredador, solo en razón a que el versículo expresa las situaciones corrientes. Por ejemplo, que un león o similar lo atacó y lo desgarró, pero aún no murió. Hay enfermedades que si afectan a un animal, causan que éste sea considerado tereifa, y son 8 las terefot, plural de tereifa, que le fueron indicadas a Moshe en el Sinaí. A saber, 1. Derusa, que es desgarrado. 2. Nekuba, con órganos perforados. Jasera, con órganos faltantes desde su nacimiento. Netula, con órganos extraídos. Pesuca, con lesiones en la columna vertebral. Querúa, descarnada. Nefula, con lesiones por caídas. Y Sheburá, con fracturas en las costillas. Aunque todas estas terefot fueron transmitidas como leyes a Moshe en el Sinaí, dado que solo la derusa se menciona explícitamente en la Torá, los sabios instruyeron conducirnos más estrictamente respecto de esta, por lo cual cualquier duda que se presente sobre la lesión torna prohibida el consumo de ese animal. Derusa es cuando un león o un animal similar ataca a un animal y le clava su garra y lo deja al borde de la muerte. Eso es derusa. Después vamos a leer. A Nekuba es que se tiende que hay 11 órganos que se encuentran en ellos, en el animal. Una perforación que llega hasta su cavidad interna, incluso del tamaño más pequeño. El animal es tereifa. Estos son la entrada al esófago, la membrana del cerebro en el cráneo, el corazón de su arteria, la vesícula biliar, los vasos del hígado, el estómago, el rumen, el omaso, el retículo,
los intestinos delgados, el pulmón con sus bronquios. Ahora, en muchos rastros solían, porque hoy ya no lo suelen hacer tanto, pero muchos rastros solían darle un palazo al animal para que quedara inconsciente y había daños en el cerebro. Y eso se considera, de acuerdo a lo que estamos leyendo, como que el animal sufría un daño antes de morir. Por lo consiguiente, era considerado como Necuba o Tereifa, que era una parte de un animal desgarrado. Vamos a ir al siguiente. Perforaciones en el pulmón, nos habla el capítulo 7. Cualquier perforación que tenía en el pulmón, estos son daños que presentaban los animales, lo que los invalidaban. No sé si subrayé algo más por aquí. Jacera, un animal con un órgano faltante, algo que nació con un órgano faltante desde su nacimiento. Estoy resumiendo aquí lo que leí. Después nos habla acerca de Netula y Jacera, cualquier órgano que faltaba, el caso de los riñones, Pezuca, animal con lesiones en la columna. Creo que era todo lo que... Shebura, un animal fracturado. Y nos menciona aquí a Terefot, el resumen. Resulta entonces que el número total de factores que pueden causar que un animal o una bestia sean considerados tereifa con herida mortal y por lo tanto están prohibidos de fainear son 70. Y estos son de acuerdo al orden que fueron expuestos en esta obra desde el capítulo 5 hasta los siguientes. Son derusa, un animal desgarrado por otro, la perforación de la entrada al esófago, la perforación de la membrana al cerebro, la degeneración del cerebro mismo, la perforación del corazón mismo hacia sus cavidades, la perforación de la arteria del corazón, la perforación de la vesícula biliar, la perforación de los vasos del hígado, la perforación del estómago, la perforación del rumen, la perforación del omaso, la perforación del retículo, la perforación de los intestinos sobresalen hacia el exterior del cuerpo del animal y se revirtieron, la perforación de la porción gruesa del vaso, el faltante de la vesícula biliar, haber sido concebido con 2 vesículas biliares, el faltante del estómago, haber sido concebido con 2 estómagos, el faltante del rumen, haber sido concebido con 2 rumenes, el faltante del omaso, haber sido concebido con 2 omasos, el faltante del retículo, haber sido concebido con 2 retículos, el faltante de uno de los intestinos, haber sido concebido con intestinos repetidos, la perforación del pulmón, la perforación de la tráquea abajo, un sector aquella en el que no está habilitada la shejitá, la perforación de los bronquios, de los pulmones, incluso si uno de estos sea cubierto por otro, la obstrucción de una parte de los pulmones, la degeneración de uno de los bronquios de los pulmones, el hallazgo de material hedionda en los pulmones, el hallazgo de líquido hediondo en los pulmones, el hallazgo de líquido turbio en ellos, incluso si se ha vuelto fétido, la degradación del pulmón, cambios en la apariencia del pulmón, la revisión de la apariencia del esófago, un faltante en el número requerido de lóbulos del pulmón, cambios en el orden de los pulmones, un lóbulo adicional en la parte posterior del pulmón, la unión de un lóbulo a otro desordenadamente, el hallazgo de un pulmón sin división en lóbulos, el faltante de una porción del pulmón, y seguimos leyendo. Ahí usted ve pulmón, después el faltante de una de sus patas, ya sea de la concepción o a causa de la mutilación, una pata adicional, la extracción de la coyuntura de los tendones, la extirpación del hígado, el faltante en la mandíbula superior, un riñón que se tornó extremadamente pequeño, un riñón que ha sido lesionado, el hallazgo de materia en el riñón, el hallazgo líquido turbio en el riñón, el quiebre de la médula espinal, una rasgadura abierta en la mayoría de la carne que cubre el vientre, el desprendimiento del cuero, el daño de los órganos debido a una caída, el dislocamiento de las señales, la tráquea y el esófago, la rotura de la mayoría de las costillas, el dislocamiento de la mayoría de las costillas,
el dislocamiento de una de las costillas junto con su vértebra, el dislocamiento de una vértebra, el deslizamiento del muslo de su cavidad, el faltante de una fracción del cráneo en un tamaño equivalente a un celá y el aplastamiento y descalabre de la mayoría del cráneo. 70 cosas que invalidan a un animal. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿será que los animales están siendo revisados para asegurarse que una vez muerto no tenga ninguno de estos defectos internos? Porque dice, claro, que son inválidos ahí, así es que... Y por último, todo matarife que conoce estas leyes y posea la presunción de observancia de la Torá y sus preceptos, tiene permitido hacer shejitá e inspeccionar por sí mismo al animal cuando surge alguna duda respecto a estas leyes y vender la carne sin que ello genere ninguna duda de confiabilidad. Porque respecto de una prohibición de la Torá, se asume como confiable la declaración de un solo testigo, ya sea que su testimonio lo beneficie o no. No obstante, ya explicamos en las leyes de alimentos prohibidos, capítulo 8, que encontrándose fuera de la tierra de Israel o incluso dentro de ella en esta época de exilio, no se debe comprar carne de un matarife que faena e inspecciona por sí mismo, a menos que sea un experto y con la presunción de ser observante. En caso que se descubre que un matarife vendió carne tereifa, le imponemos la pena de nidui, aislamiento de la comunidad, y lo destituimos de su puesto y no puede restablecer su credibilidad hasta que se dirija a un lugar donde no lo conocen y devuelva a su dueño un objeto perdido valioso, o que faenee para sí mismo un animal y lo declare tereifa, conllevando para sí una pérdida importante, lo cual demuestra genuinamente que volvió en Teshuvah. Son bien rígidos en la persona a la cual se le compra, porque debe ser íntegro, y si no lo es, entonces dice, no se le debe comprar a cualquier persona. Por eso la mayoría de los carniceros deben tener su certificación kosher, que viene especialmente de rabinos que lo han certificado y que es una persona conocedora de la Torá y que va a dedicarse a hacer lo mejor posible. En el caso que le comenté hace 2 semanas, cuando la persona fue encontrada en la posesión de un jamón para cocinar y que le quitaron su certificación, no le quedó más remedio más que cerrar su negocio. Después, lo que nos habla aquí es de no sacrificar a la cría y prohibición de fainear a un animal y a su cría en el mismo día. No se puede matar a la madre y al hijo en un mismo día, así como también no se podía tomar los huevos y a presencia de la mamá, que es lo que sigue después. Ahuyentar a la madre ave antes de tomar el nido. Tomar ya sea los polluelos o tomar los huevos. ¿Okay? Eso es lo que nos dice este último capítulo. Y después dice, es un precepto positivo cubrir la sangre de una bestia salvaje o pura luego de un shejitá. Como expone, que case una bestia o un ave de los que puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con polvo o tierra. Por lo tanto, antes de cubrirla, debe recitar la bendición. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó el cubrir la sangre. El precepto de cubrir la sangre se aplica tanto sobre los animales que se hallan a disposición como sobre aquellos que no lo están y se les precisa cazar. Lo que el versículo expone que case no es excluyente, sino que expuso lo más frecuente. De aquellos que se casan también hay que derramar. ¿Okay? ¿Con qué sustancia se debe cubrir la sangre? Con cal, yeso, fertilizante fino, arena fina que no necesita ser molida por el alfarero, rocas, cerámicas trituradas, restos de lino fino, acerrín fino, ladrillos o barro o bloque de arcilla triturados, ya que por todos estos materiales son considerados como tipo de polvo o tierra, pero si se la cubrió con un utensilio o con piedras, no que se considera cubierta, porque el versículo indica con polvo, tiene que estar cubierta con tierra.
¿Cómo se cubre la sangre? El matarife debe colocar polvo en el suelo, iniciar la faena ahí y luego cubrir la sangre derramada con polvo. No debe fanear sobre un recipiente y luego cubrirlo con polvo. Debe ser sobre la tierra. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Y este es el fin del libro, el Sefer Kedushá, el libro de la santidad, que incluye 53 capítulos, 22 capítulos de las relaciones íntimas prohibidas, 17 capítulos de los alimentos prohibidos y 14 capítulos de las leyes de la Shejitá. En total, 414 páginas que hemos leído a través de todos esto que hemos aprendido. Vamos a ir al libro 6, libro de los votos. Vamos a aprender un poquito acerca de los votos, por qué son importantes los votos y cómo se llevaban a cabo los votos. Y yo espero que a medida que vamos aprendiendo acerca de esto, vayamos aprendiendo muchas cosas interesantes, porque después se viene el 7, el libro 7 y el 8, que tiene que ver con las cosas del templo, y vamos a entrar en lo que son las cosas sagradas del Eterno y vamos a seguir aprendiendo. Pero si usted necesita aprender más, vaya a los primeros videos, que es donde realmente están las cosas del diario vivir, a lo que nos concierne en cuanto a la observancia de la Torá. Y de verdad, yo espero que todas estas enseñanzas estén siendo de bendición. Como le dije la semana pasada, esto se trata de que poco a poco vayamos aprendiendo, vayamos creciendo y vayamos aplicando paso a pasito, pero que eventualmente podamos llegar a una observancia que agrade a nuestro Rey. No que agrade a ningún humano, no que agrade a ninguna persona, sino hacer todo lo que nuestro Rey ha pedido que se haga. Y dejar esos argumentos que están por ahí, pero no se le dio a Moisés una Torá oral. Hoy pudimos ver a través de un pasaje que Moisés tenía que estar explicando la Torá al pueblo, y a pesar de que recibieron los mandamientos, después vemos cómo Moisés se sienta, Moisés está explicando cómo vivir el derek, el camino, lo que hay que hacer, la conducta, cómo llevar. Y por eso es que necesitamos este tipo de estudios, porque son importantes y es todo lo que necesitamos aprender. A medida que más vamos aprendiendo, más vamos entendiendo que hay muchas cosas que no hacemos, hay muchas cosas que desconocemos, y cuando venimos a ver y decimos, pero mira, el judío es tan apartado. Bueno, porque ellos han entendido que la santidad se vive a medida que tú vas aprendiendo a apartarte de las cosas que Hashem, que el Rey, que Adonai, que el Eterno, como usted le quiera llamar. Porque tenemos que entender que si usted le dice Hashem, si usted le dice Adonai, si usted le dice Eterno, nuestra intención sabemos que es el Padre al que nos estamos dirigiendo. ¿Okay? No porque uno diga Hashem, mira, ya no quiere decir Adonai. Usted me escucha a mí decir Hashem, Eterno, Adonai. La única palabra que no me escucha decir es Yahweh, porque yo he aprendido que esa palabra se usaba únicamente en el templo, y cuando los sacerdotes decían Yahweh, había un protocolo. Eso lo vamos a ver cuando entremos a el libro 8, que cuando se decía el nombre sagrado, la gente tenía que postrarse y la frente llegar al piso. Y cada que se mencionaba el nombre en el templo, que era el único lugar donde se mencionaba, la gente se tenía que postrar hasta el piso y decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y por eso yo lo aprendí con Rico Cortés, lo validé en la Mishnah, y por eso yo dije, de aquí en adelante yo no vuelvo a decir ese nombre, lo sustituyo por Hashem, por Adonai, por el Eterno, porque era un protocolo del templo, y literalmente la gente tenía que tirarse, manos y pies, frente al suelo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, cada que escuchaban el nombre. Así es que si hoy quisiéramos seguir ese protocolo, cada que alguien dijera el nombre de Yahweh, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y para evitar eso, mejor nos apegamos a el protocolo del diario vivir. ¿Okay? Llámeme observante, llámeme judío, llámeme como usted me quiera llamar. Yo le llamo entendimiento de la escritura.
Yo le llamo el ir comprendiendo la legalidad, la jurisdicción de la palabra del rey y aprender un poquito lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Simple y sencillo. Evitar problemas y vivir en paz. Familia, lo espero la próxima semana para seguir aprendiendo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Acuérdense, todos estos estudios son importantes porque nos ayudan a comprender la voluntad del Creador. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones.